acerca del tema de marcadores tumorales. El equipo está conformado por Abraham, su servidora Grisel, Emilio, Paola, Aurora y Sofía. Y pues primero que nada, pues ¿qué son los marcadores tumorales? Estos, pues desde que se investigaron, estos han sido como un gran boom en lo que es la búsqueda incesante para poder llegar a unas alternativas de un diagnóstico temprano, es decir, poder llegar a un tamizaje y llegar al diagnóstico antes de que la enfermedad haya avanzado. Estos también nos sirven para darle un seguimiento a los pacientes de una manera no invasiva y también para monitorear la respuesta que estos están llevando hacia el tratamiento. Y pues de estos hay dos principales, los marcadores tumorales circulantes y los marcadores tumorales en tejido. Los marcadores tumorales circulantes son los que se encuentran en la sangre, en la orina, la materia fecal y otros líquidos del cuerpo, y estos se utilizan para calcular el pronóstico, detectar el cáncer que queda después del tratamiento, lo que se le conoce como la enfermedad residual o que volvió después del tratamiento, y también nos ayudan a evaluar cómo funciona este y verificar si este ha dejado de funcionar. Y los otros son los marcadores tumorales en tejido. Estos se encuentran pues en el tejido y se obtienen a través de las distintas biopsias, y pues estos nos sirven para diagnosticar, estadificar o clasificar el cáncer, también para calcular el pronóstico y elegir el tratamiento adecuado, como es el tratamiento con terapia dirigida, como lo que se usa en el cáncer de seno, que se hace los receptores de estrógeno y de progesterona, se sacan mediante un marcador tumoral en tejido, mediante la biopsia, y pues este es un ejemplo. Y del otro, pues podríamos tener el CA-125 que se obtiene de la sangre, y de este hablaremos más adelante. Y aquí tenemos un esquema de los principales que estaremos abordando en esta plática. Bueno, primeramente empezando con el antígeno prostático específico, pues esta es una serinoproteasa presente en el esperma y está involucrada en la liquefacción del semen, y pues está producida por la glándula prostática, tanto en las células normales pues como en las células neoplásicas también se produce. Y según la American Cancer Society, pues el riesgo de padecer cáncer según los niveles de este marcador, cuando se encuentran menores de 4 nanogramos sobre mililitro, es el 15% de padecer el carcinoma prostático. Y cuando los niveles están de 4 a 10, está el 25% de riesgo. Y cuando se encuentra mayor a 10, es el 50%. Este marcador pues tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Y siguiendo, pues, este marcador tumoral es útil para el tamizaje, tanto para el diagnóstico y la monitorización. Principalmente a los individuos que se les realiza el tamizaje es a las personas mayores de 45 años con antecedentes heredofamiliares de cáncer prostático. También a los pacientes que tengan más de 50 años o cuando se les haga la prueba y tengan una cifra mayor a 1 nanogramo sobre mililitro, a pacientes que tengan 40 años, o en el caso que tengan mayores a 2 nanogramos, a los pacientes que tengan 60 años. Y pues principalmente este marcador se usa para el diagnóstico del carcinoma de próstata, y la monitorización es cada 6 meses por 5 años y después anualmente, si todos pues los niveles salen normales. Y también, por ejemplo, después de una prostatectomía radical, las cifras bajan. Esto se hace pues para ver si el tratamiento fue efectivo. Normalmente bajan de 2 a 3 días, o en el caso... ¿Me escuchan? Creo que se me fue un poco el internet. Sí. Ah, ok.
Decía que después de 2 a 3 días bajan después de una cirugía radical y en el caso de radioterapia, pues tarda un poco más de tiempo de bajar el marcador, pero igual, o sea, se está verificando pues para ver si el tratamiento fue efectivo. Y otras alteraciones que pueden hacer que se eleve el antígeno prostático específico es la inflamación de la glándula prostática, también la eyaculación, pues se ha demostrado que eleva y por eso de hecho, cuando le piden a los pacientes que se realice este examen, muchas veces se le pide que dejen de eyacular 3 días previos, más o menos a los que se realice el examen. También se ha identificado el trauma perianal y los procedimientos quirúrgicos que se realicen en la zona, así como los fármacos, en este caso la testosterona, también eleva el antígeno prostático. Y se ha demostrado también que montar en bicicleta lo eleva, ya que la presión que ejerce pues el asiento sobre la próstata pues hace que se eleve este antígeno. Y asimismo la hiperplasia prostática benigna pues se ha demostrado también que eleva el antígeno, ¿no? Ahí, doctor, es muy Y importante, doc, como mencionaste hace rato, el valor es relacionado directamente con el porcentaje, por eso los que tienen más de 10 tienen más del 50% de probabilidades de tener cáncer. Y con estas alteraciones que tú estás mencionando, la pueden elevar el antígeno, pero es raro que lo eleven tanto. O sea, con la eyaculación, con andar en bicicleta, montar a caballo, a lo mejor se pudiera elevar a un 5, a un 6, pero es raro que tengas niveles mayores de 10. Por lo tanto, sí hay que correlacionarlo también con el número y no solo comentar que hiperplasia prostática y el paciente tiene 20 de antígeno y ya achacárselo a que es por la hiperplasia. En realidad, ese número está más relacionado con un probable cáncer. Entonces, para que estos factores no sean algo que te confunda o que te haga no darle importancia al valor. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, pero también hay que considerar que el hecho de que el antígeno sea muy sensible es muy importante para definir que si el valor es alto, siempre tienes que descartar el cáncer. ¿Ok? muy bien, doctor. Entonces, siguiendo, este, bueno, mencionando que también hay otras alteraciones pues que hacen que se disminuya este marcador y principalmente se han identificado los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que estos son fármacos como la finasteride o la dutasterida, que se usan pues para tratar la hiperplasia prostática benigna o también se usa para tratar síntomas urinarios. También se han identificado los suplementos alimenticios a base de hierbas, que estos pues ciertas personas las utilizan pues para suplir pues, así vitaminas o alimentos, ¿no? Y por último también se han identificado fármacos como la aspirina, las estatinas, los tiacídicos o el ketoconazol, pues que disminuyen este antígeno. Y también se pueden realizar otro tipo de prueba, o sea, relacionada con este antígeno prostático específico, que es el libre entre el total, o sea que cerca del 15% de este antígeno está libre en el torrente sanguíneo y el otro se encuentra unido a la proteína alfa-1 antiquimiotripsina. Entonces, se dice que la relación entre el PSA libre entre el total, si es menor a 0,19, se dice que el paciente tiene un 90% de padecer este cáncer de próstata, porque como disminuye, o sea, se dice que cuando se libera este antígeno, o sea, la glándula, como no se libera así como no realmente como activado, entonces esto hace que se unan las proteínas mayormente y esté en menor porcentaje libre. Y pues siguiendo,
Bueno, siguiendo con el antígeno carcinoma embrionario, esta es una glucoproteína producida normalmente en la vida fetal, normalmente a nivel intestinal y está involucrado en la diferenciación celular principalmente. Y en adultos se ha identificado principalmente en el cáncer colorectal, pero también está en otras alteraciones, las cuales ahorita pues se van a mencionar. Y este marcador tumoral nomás se utiliza para la monitorización, o sea, este no se utiliza ni para diagnóstico ni tampoco para tamizaje. Y entonces, lo que nos indica este marcador son factores de buen pronóstico. Esto, por ejemplo, se identificó que en pacientes que no sean fumadores, un nivel menor a 2.5 nanogramos sobre mililitros, pues eso es un factor de buen pronóstico. Y pacientes que sean fumadores, un valor menor de 5 nanogramos sobre mililitros también es un valor de buen pronóstico. Este se realiza cada de 3 a 6 meses y sobre todo se realiza en pacientes pues, que ya estén identificados con el cáncer colorectal que se encuentran en etapa 2 o 3 pues, del cáncer. Y este marcador tumoral pues, tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 98%. Aquí, doctor, es importante que el antígeno sí se relaciona con la probabilidad de que la enfermedad regrese y sí nos hace tomar decisiones en cuanto a si le damos o no algún tratamiento adyuvante a un paciente que ya se operó de cáncer colorectal. Y en los pacientes metastásicos es lo que tú comentas, monitorizar, pero eso es que nos puede evaluar la respuesta al tratamiento o la recurrencia de la enfermedad. Entonces, sí es diferente si es en etapa 2 y etapa 3 a que si es en etapa 4. En etapa 4 es solo seguimiento y en etapa 2 y en etapa 3 nos puede predecir la recurrencia. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Entonces, siguiendo, pues en otras patologías que se han identificado que elevan el carcinoma, embrionario, pues en otras neoplasias está el de mama, el de pulmón, el de estómago, el de páncreas, el de cabeza y cuello, el de hígado, también en el linfoma, en el melanoma y en el medular de tiroides. Y en otras patologías benignas también se ha encontrado pues en el tabaquismo, en la úlcera péptica, en la pancreatitis, en el hipotiroidismo, cirrosis y en la obstrucción biliar. Bueno, pues ahora continuando con el CA199, pues esta es principalmente una glicoproteína que está expresada por células epiteliales principalmente, por lo cual se va a expresar en los cánceres epiteliales. Bueno, pues normalmente es producido por páncreas, conductos biliares, epitelio gástrico, colónico, saliva y meconio. Este fue pues descubierto, un dato curioso nada más, fue descubierto en 1979 en la búsqueda de antígenos asociados al carcinoma colorectal. Pues, ¿cuáles son los niveles normales de este? Es menores a 37 unidades sobre mililitro. ¿Cuándo se eleva este marcador tumoral? Pues en algunas enfermedades benignas, pues predominantemente en las inflamatorias, pues en enfermedades benignas de páncreas, pancreáticas, perdón, y biliares, como lo es la colestasis, perdón, pancreática, síndrome de Mirici, que esta es una ictericia obstructiva debido a la compresión extrínseca del conducto hepático común. También se eleva en insuficiencia renal, en fibrosis quística, en colangitis, coledocolitiasis, asma bronquial, tuberculosis, artritis reumatoide, lupus, etc. Y pues se ha observado que es recomendable que la determinación de este marcador se realice posterior a la descompresión biliar, pues ya que este se utiliza rutinariamente para el diagnóstico de carcinoma pancreático. Y pues su elevación se observa en 92% de pacientes con tumores pancreatobiliares. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? Bueno, pues ahora sí, su sensibilidad es del 79% y su especificidad del 82%.
Aquí un dato importante es que en el colangiocarcinoma, los niveles por encima de 100 unidades por mililitro tiene una sensibilidad de 89% y especificidad de 86%. Pues, ¿cuáles son los tumores malignos que han documentado sobre producción de este marcador? Es de páncreas, de árbol biliar, de estómago, de hígado, de colon, ovario, endometrio, pulmón y urotelio. Y pues aquí también es muy importante que los valores son significativamente mayores en las patologías malignas. Y pues la optimización de este valor a 130 unidades sobre mililitro ayuda a mejorar su capacidad de predecir malignidad. Bueno, ahora continuando con el CA125, pues este es un antígeno de carbohidrato, es una glicoproteína de alto peso molecular y pues fue detectada por el anticuerpo OC125, que pues es por esto de su nombre. Y la proteína detectada es MUC16, que es mucina. Los valores normales de este pues es de 35 unidades sobre mililitro. Pues este es utilizado rutinariamente en cáncer de ovario y, pues cuando se eleva este, en qué condiciones no oncológicas, en endometriosis, pancreatitis, cirrosis, peritonitis, enfermedades pélvicas, ascitis en el primer trimestre del embarazo, en sarcoidosis, en tuberculosis, en procesos posquirúrgicos que provocan alteraciones del peritoneo. ¿Y cuáles son las condiciones oncológicas que se presentan? Pues es en el cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio, vejiga, pulmón, páncreas, hígado, melanoma y en los linfomas. Y pues la sensibilidad es del 71 al 78% y su especificidad es del 75 al 94%. Este marcador es elevado a un 80%, en un 80% en pacientes con cáncer de ovario. Y pues para este se utiliza el algoritmo ROCA, que este pues es diseñado para determinar el riesgo de desarrollar cáncer de ovario tomando en cuenta los niveles de este marcador. Y pues en cuanto a la determinación anual, si hay bajo riesgo, pues realizar este marcador tumoral al año. Cuando hay riesgo medio, pues se recomienda repetirlo este marcador tumoral y de alto riesgo realizarlo y también realizar una ecografía. Y pues aquí como dato, pues puse que en mujeres posmenopáusicas las concentraciones mayores a 95 unidades sobre mililitros tienen 95% de probabilidades de detectar masas pélvicas malignas. Aquí, doctores, se ahonda un poco más de ese tema en la parte de cáncer de ovario, pero recuerden que aunque hay varios protocolos y estudios para detección de cáncer de ovario, estrictamente ninguno ha comprobado que mejora la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, no hay una recomendación para hacer ni ultrasonido ni CA125 en pacientes asintomáticas, aunque sí puede ser específico, como lo mencionas, sobre todo en las pacientes postmenopáusicas. El problema es que hacer este tipo de intervenciones lleva a que las pacientes sean sometidas a más procedimientos invasivos, porque si detectas un CA125 elevado, vas a tener que hacer más tomografías y en muchos casos tener que llevar a las pacientes a cirugías pélvicas y que en ocasiones van a desencadenar complicaciones y no van a mejorar la expectativa de vida. Por lo tanto, estrictamente la estándar en la actualidad no hay una recomendación, pero sí está bien que sepamos que dentro de estos protocolos se ha intentado utilizarlo como un tamizaje y que una vez que ya encontramos una lesión pélvica, sí nos puede ayudar a hacer la diferencia si es maligna o benigna. Y lo otro, viste que había muchas razones que podían elevar el CA125 que no eran malignas y lo principal es que cualquier cosa que irrite el peritoneo, las serosas, incluso la pleura, el pericardio, pueden tener un aumento del CA125 y no ser maligno. Entonces, a lo mejor para que no se las tengan que aprender todas de memoria, por ahí se pueden basar si una de las preguntas es cuáles patologías no oncológicas pueden elevar el CA125.
Muy bien. Muy bien, ahora les voy a hablar de la gonadotropina coriónica humana, el cual es una glicoproteína compuesta por dos unidades, la alfa y la beta, que aquí la de interés va a ser la beta. Y esta pues se produce en condiciones normales en el sincitio trofoblasto de la placenta durante el embarazo. Esta está considerada dentro del grupo de marcadores tumorales de muy alta especificidad y sensibilidad, mas no se manejan cifras fijas, ya que es muy diferente en los distintos cánceres. Y pues en cuanto a sus usos en la clínica, este nos sirve como un método diagnóstico, como lo es en enfermedad trofoblástica gestacional y de tumores de origen desconocido. También es útil para la monitorización del paciente, ya que nos va a ayudar a saber la de la respuesta que está teniendo al tratamiento, y dentro de la monitorización también es muy importante el seguimiento dentro del primer año, porque si encontramos una elevación de este marcador, es usualmente la primera evidencia de recurrencia del cáncer. Y pues por lo que acabo de mencionar, también nos va a ser una gran herramienta de pronóstico, ya que pues si se encuentran elevaciones después del tratamiento es signo de un peor pronóstico y se debe de considerar cambios en la terapia. Su valor normal es de menos de 5 miliunidades por mililitro. No hay una cifra específica en la que podamos decir que después de cierto rango ya es considerado maligno, pero si está mayor de 30, la posibilidad de benignidad ya es muy baja. Y pues, ¿cuándo lo vamos a encontrar elevado? Este marcador es especialmente importante en el coriocarcinoma, ya que ningún otro marcador en ninguna otra neoplasia está elevado en el 100% de los pacientes, como lo es la gonadotropina en el coriocarcinoma. Y pues como ya había mencionado, lo encontramos elevado en la enfermedad trofoblástica gestacional y en los tumores de origen desconocido, siendo aquí que nos sirve como una unidad diagnóstica. Y pues otras neoplasias en las que lo podemos encontrar es en el cáncer de estómago, pero esto va a ser muy raro. En cuanto a patologías benignas o situaciones no oncológicas, encontramos el hipogonadismo, el consumo de marihuana, el embarazo, sobre todo si es ectópico, la cirrosis hepática, la úlcera péptica y la enfermedad intestinal inflamatoria. Ahora hablando del HER2-Neu, que este no se incluye. Aquí con la gonadotrofina, antes de que continúes, acuérdense que esta es la que se hace en la prueba de embarazo. Por lo tanto, hay casos pues donde la prueba de embarazo es positiva, pero puede deberse a un coriocarcinoma, a un tumor germinal de ovario o incluso una prueba de embarazo positiva en un hombre sería un probable coriocarcinoma en un cáncer germinal o un cáncer de testículo. Lo otro es que tomamos en cuenta, por ejemplo, los pacientes de cáncer de testículo que son jóvenes, cuando se encuentran en seguimiento, esta hormona es muy importante porque, como ven, se puede elevar hasta en el 100% cuando el diagnóstico es coriocarcinoma. Por lo tanto, se tiene que descartar que el paciente tenga hipogonadismo o que tenga consumo de marihuana. ¿Por qué hipogonadismo? Porque la atrofia testicular es una causa de cáncer de testículo y estos pacientes pueden tener hipogonadismo y esto elevar la fracción beta de la hormona gonadotrofina. Y pues el consumo de marihuana es algo que se les tiene que preguntar también directamente a los pacientes en vigilancia, porque como es tan sensible el marcador tumoral, la elevación nos tendría que hacer pues iniciar un protocolo diagnóstico con esos pacientes y pedir estudios de imagen como tomografía y en algunos casos pues puede tener una situación oncológica que lo esté elevando. Ok, muy bien. Ok, continuando con el HER2-Neu, este no se va a incluir dentro de la clasificación como un marcador tumoral como tal, pero por su gran importancia dentro del cáncer de mama y en otras neoplasias sí se va a tomar en cuenta como un biomarcador. Entonces, pues este gen codifica una proteína denominada P185, la cual va a estar relacionada con las funciones de crecimiento que se expresan en las células epiteliales tumorales. Esta también tiene una especificidad y sensibilidad muy alta, sobre todo si se utiliza la técnica FISH o de la inmunohistoquímica. Aquí puse un asterisco porque en cuanto a la cuantificación en suero, este es un método cuantitativo también que tiene muy alta especificidad y sensibilidad, pero no va a reemplazar de ninguna manera a los métodos de FISH o la inmunohistoquímica, porque estos son los únicos que están aprobados por la FDA, sino que va a ser complementario de estos mismos, ¿no? Para lo que sí va a ser muy útil esta prueba en suero es que nos va a servir para evaluar el curso de la enfermedad metastásica.
el manejo del tratamiento, determinar si es apropiado aumentar la intensidad de la terapia, utilizar alguna otra alternativa, etcétera. Y también es como mencioné, una herramienta de monitorización, ya que este es el único método disponible para determinar el estatus de HER2-Neu después de que se extirpe un tumor primario. Y pues así como dije, este gen puede ser un marcador predictivo de respuesta a determinados tratamientos, como sería el Herceptin, los cuales son específicos para cáncer que expresen el HER2-Neu, que también se denominan los anti-HER2-Neu. Y pues conocer que este gen está positivo es de importante valor pronóstico también, sobre todo en el cáncer de mama, porque ya que si encontramos una sobreexpresión de este gen se va a asociar con un crecimiento más rápido, más agresivo y con mayor probabilidad de recaídas después del tratamiento, o sea, un cáncer de mal pronóstico. En condiciones normales encontraríamos aproximadamente 2 copias de este gen, pero si hay una sobreexpresión, o sea que encontremos más copias, se va a asociar a neoplasias. Dentro de estas, lo más importante es el cáncer de mama, en un 30% de las pacientes. Después tenemos cáncer de estómago, esófago, ovario, vejiga y de páncreas. En cuanto a su sobreexpresión en otras patologías que no sean oncológicas, no encontré ninguna literatura que sean de tipo no neoplásico, aparte de las ya mencionadas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la alfa-fetoproteína. Esta es una glicoproteína de 70 kilodaltons que es producida por el saco vitelino y el hígado, pues principalmente durante el desarrollo fetal, y puede encontrarse en pequeñas cantidades en la vida adulta. Esta forma parte de la familia genética de la albúmina, la proteína de la vitamina D y la alfa-albúmina. Y pues su papel biológico está tanto en la embriogénesis como en la carcinogénesis, pero no es del todo comprendido. Se dice que su vida media es de 5 a 7 días y el análisis se hace por medio de sangre. Pues su utilización en la oncología se limita a los tumores germinales que principalmente son de testículos. Y pues, ¿para qué sirve? Para diferenciar entre si el cáncer de testículo es de cáncer semioma o no semioma. Y también sirve para tumores germinales de ovario, pero lo que más se utiliza es para diagnosticar el carcinoma hepatocelular. Y también se puede encontrar en otras neoplasias, como las metástasis hepáticas, el adenocarcinoma de pulmón, estómago, páncreas y riñón. Esta tiene una sensibilidad que va del 41 al 65% y su especificidad es del 80 al 94%. Esto mencionando en un punto de corte de 20 nanogramos sobre mililitro. Bueno, entonces, ¿cuál es su utilidad? Pues considerar que los valores menores a 10 nanogramos sobre mililitro, se pueden considerar normales en los adultos. Y el punto de corte, como lo mencioné, viene siendo de 20 nanogramos sobre mililitro, solo que pues ya, por ejemplo, un dato sugestivo sería en hepatocarcinoma, que estuviera en cifras muy elevadas. Se dice que puede llegar desde 200 hasta 500 nanogramos. Y pues principalmente esta se utiliza porque para, pues primero que nada, para el diagnóstico, también para evaluar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si al paciente se le hizo una resección, después se le hace la prueba de alfa-fetoproteína para ver qué tanto disminuyó, porque debería haber disminuido, y también el pronóstico del paciente, de los pacientes que principalmente fueron operados, como les dije. Y también cabe mencionar que en los tumores que son muy pequeños, pues no existe una elevación como tal de alfa-fetoproteína, principalmente en los tumores que son menores de 5 centímetros. Y pues existen otras patologías no oncológicas que lo elevan, principalmente la hepatitis B y C, la cirrosis, obstrucciones biliares, ataxia telangiectásica y la tirosemia hereditaria, que esta es una enfermedad metabólica de herencia recesiva, y pues es causada por defectos de deficiencias que compromete al hígado, el sistema nervioso central y los riñones.
Y esta proteína, como les dije, puede estar elevada en el embarazo, en promedio de 30 nanogramos sobre mililitro hasta 150 en mujeres embarazadas que están en la semana entre 15 y 18 de gestación, y también pues en el feto, ¿no? Y se dice que desaparece después de los 6 a 12 meses del nacimiento. Y por ejemplo, si en el nacimiento persiste, se puede hacer como que detectar anomalías o malformaciones fetales, como el síndrome de Down, el síndrome del tubo neural abierto, espina bífida, tumores del saco vitelino, entre otros, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre otro marcador tumoral, que es la enolasa neuronal específica. Esta es una isoenzima glucolítica neuroespecífica de la enolasa. Se origina principalmente en el tejido neuronal y en el neuroendocrino. Se emplea en tumores de origen neuroectodérmico. Las muestras de sangre que están ya hemolizadas pueden dar falsos positivos porque los hematíes son ricos en enolasa, entonces hay que cuidar ese aspecto cuando se haga la prueba. Las neoplasias en las que se suele encontrar, pues es los carcinomas de pulmón indiferenciados de células pequeñas, tumores carcinoides intestinales o neuroblastomas. Y se dice que los valores normales suelen estar por debajo de 14 nanogramos sobre mililitro. No encontré como tal la especificidad, pero la sensibilidad va de un 65 a un 85%. Y se dice que es el marcador pues más sensible en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y por ejemplo, los valores altos en el 75% de los pacientes al momento del diagnóstico, al momento pueden dar como que el diagnóstico. Y bueno, la utilidad de este, como ya les dije, los valores normales son menores a 14 nanogramos sobre mililitro, y principalmente se utiliza como un factor pronóstico de los tumores que ya les mencioné, y es para valorar la respuesta de la quimioterapia en pacientes con carcinoma de pulmón. Y pues se ha dicho que los valores bajos de este marcador se asocia como una respuesta completa del tratamiento, y pues también una supervivencia mayor. También suele estar en pacientes que se someten a tratamientos muy prolongados de quimioterapia, y pues por eso es que los valores séricos de este marcador a veces no son útiles para predecir recidivas de las enfermedades. Y otras patologías que la pueden elevar son principalmente los traumatismos craneales, que pueden estar dados pues principalmente por el daño cerebral o la hipoxia, y también en casos como sepsis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahora les voy a hablar de la calcitonina, que pues es una hormona proteica que pesa 3.6 kilodalton y es producida por las células C, que son las células parafoliculares, perdón, de la tiroides, y intervienen en el metabolismo del calcio. Pues la bibliografía menciona que en el 90% de los carcinomas nodulares de tiroides hay una hipersecreción de la calcitonina, y pues se utiliza como un biomarcador en situaciones de cáncer. En cuestiones de sensibilidad y especificidad, para el umbral de 10 picogramos por microlitro, y en presencia de evidencia por imagen o clínica de un nódulo tiroideo, puede llegar a tener una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 97.2%, pero pues siempre tiene que estar acompañado de la evidencia clínica o por imagen del nódulo tiroideo. Y se habla del umbral de 10 picogramos sobre microlitro, porque los valores normales de la calcitonina deben de ser menos de este rango, y pues fisiológicamente la podemos ver incrementada sin rebasar estos límites cuando hay necesidad de inhibir la resorción ósea. Y pues hay una prueba que se llama la prueba basal versus estimulada,
en la que existe una sensibilidad de entre el 82 y el 100% y una sensibilidad entre el 99 y el 100%, que consiste pues en promover a que la calcitonina esté circulando, pero pues, el incremento pues no debe rebasar los 10 picogramos o no debe ser una diferencia mayor al 25%, menciona la bibliografía. Pues en qué situaciones la vamos a tener elevadas, pues hay situaciones de cáncer y situaciones de no cáncer. Tenemos en cáncer el insulinoma, el cáncer pulmonar de células pequeñas, el carcinoma de mama, perdón, el de colon, de páncreas, el gástrico, el renal, broncogénico, el de células Apud y el feocromocitoma. Y en situaciones en las que no hay cáncer, pues está el síndrome de Zollinger-Ellison, que es como que el que más destacaba en la bibliografía, que pues es una enfermedad, una entidad en la que hay una hipersecreción de gastrina y que regularmente es por un tumor gástrico o un tumor por aquí lo tengo, ¿verdad? Un gastrinoma, perdón, un gastrinoma en el páncreas o en el intestino delgado, que es el encargado de producir esta gastrina excedente. Entonces, pues, a final de cuentas, hay una tumoración. Entonces, entre que es cáncer o no es cáncer, pero pues no se considera maligno el síndrome de Zollinger-Ellison. También está el pseudo hipoparatiroidismo por la implicación que tiene en el metabolismo del calcio, la anemia perniciosa, porque pues es un síndrome carencial, la falla renal crónica, por lo mismo, o sea, el calcio está implicado en todas estas entidades, la cirrosis alcohólica, la pancreatitis, la tiroiditis, pues porque la calcitonina está relacionada pues con la tiroides, si hay una inflamación de la tiroides, pues evidentemente va a haber un exceso de su secreción y la obesidad. Y bueno, Urovisión, perdón, es pues se menciona como un biomarcador, pero no es un biomarcador convencional para cáncer de vejiga, porque pues bueno, el biomarcador convencional o el clásico es el NMP22, que pues es un biomarcador que debe estar igual en niveles de menos de 10 para pues considerarlo normal. Pero me topé con Urovisión en la literatura y pues mencionaba que es una técnica, es un FISH, es una inmunización por fluorescencia in situ. Y pues esto detecta aneuploidías en los cromosomas 3, el 7 y el 17, y también la lesión de el locus de la región 21 del brazo corto del cromosoma 9. Y pues esto, o sea, básicamente lo que se hace es detectar de células exfoliantes de la vejiga este tipo de alteraciones cromosómicas y se tiñen, se ponen de colores pues no es un frotis, pero pues, o sea, lo ves de colores y pues ya esos foquitos de Navidad, pues te dicen que están ahí esas alteraciones y que son altamente sugestivas de cáncer de vejiga. Pues, o sea, la ventaja que tiene sobre otras técnicas para la detección del cáncer de vejiga, como serían la citología en orina o la citoscopía, creo que se dice así, es que pues no hay otra entidad que te pueda manifestar estas alteraciones cromosómicas más que Urovisión, porque también, pues, o sea, el NMP22, pues, te lo podrían, no tiene tanta sensibilidad y tanta especificidad. De hecho, el NMP22 tiene, creo, una sensibilidad de menos del 30%, y en Urovisión estamos hablando de una sensibilidad de hasta el 82%, entonces, pues, es altamente sensible. De hecho, la siguiente diapositiva creo que puse un esquema donde menciona sensibilidad y especificidad. Sí, aquí estamos. Sí, bueno, tenemos varios estadios en el cáncer de vejiga. Y Urovisión, desde el estadio más temprano hasta estadios tardíos, pues tiene buena sensibilidad desde el 83% hasta el 96%, con una especificidad del 97% en el estudio más reciente que mencionaba en la literatura que consulté. Y pues vemos, o sea, lo que les mencionaba ahorita, o sea, el NMP22, que es el biomarcador clásico, pues la sensibilidad máxima que tenía era, creo que en un artículo mencionaba hasta 50%, pues
sea, es casi 33% más de sensibilidad en urovisión. Pero pues igual se menciona que no reemplaza como al gol estándar, que sería la citoscopía, porque pues la citoscopía es básicamente una biopsia, o sea, estás viendo las células de la vejiga tal cual, pues vas a ver las anormalidades morfológicas. Doc, aquí nada más en la cuestión de la calcitonina, el cáncer que más lo eleva y que es el clásico en oncología es el cáncer medular de tiroides. Lo vamos a ver en el tema de tiroides. Y con respecto a Eurovisión, la verdad, aunque ha demostrado que es un procedimiento que puede detectar la enfermedad como un marcador por inmunofluorescencia, el problema es que no es aplicable pues a todos los medios, es un poco más costoso, no está tan disponible y por eso en los algoritmos de cáncer de vejiga no lo recomiendan como tal, tanto ni para diagnóstico ni para el seguimiento de los pacientes. Entonces, al final, no tenemos como tal un marcador con una sensibilidad que le permita ser recomendado para estas utilidades. Entonces, al final de cuentas, sí está bien conocerlo, pero estrictamente no lo solicitamos ya en la práctica. ¿Ok? Continuando, tenemos el marcador CA15-3 y también el CA27-29. Estos ambos son como que el mismo marcador, pero el 27-29 es uno que se ha descubierto más recientemente. Ambos sirven para el cáncer de seno y estos son antígenos conocidos como cialomucinas, que son productoras del gen MUC1, que viene siendo mucina 1, que es una glucoproteína presente en la superficie luminal del epitelio glandular. Esta interactúa con el citoesqueleto y su síntesis se incrementa en los pacientes con adenocarcinoma, y esta se expresa en aproximadamente el 90% de los tumores mamarios. El propósito de este es evaluar la eficacia del tratamiento y también si hay recidiva de la enfermedad. Este se va a elevar en enfermedades no oncológicas como en los quistes ováricos benignos, en las enfermedades hepáticas, especialmente en la cirrosis, en la sarcoidosis, en el lupus y también en el tercer trimestre del embarazo. Aunque esta es una prueba que sí se llega a utilizar, no es útil como prueba de tamizaje ni tampoco es útil para una detección de recurrencia, debido a la falta de evidencia que lo va a respaldar. Y en cuanto a las neoplasias, lo podemos encontrar también en páncreas, en cáncer colorectal, en hígado, en pulmón, en próstata, en cirrosis y también en el seno fibroquístico. Pues como ya mencioné, estas dos son análogas, entonces no es necesario hacerlas al mismo tiempo y tampoco existe una ventaja de si uno es mejor que el otro, si uno es más sensible o específico que el otro, porque la verdad tienen los mismos porcentajes o si no se van muy de la mano. Y pues se ha hipotetizado que el 27-29 viene siendo el más sensible, pero en realidad aún no se llega a una conclusión. Este solamente se va a recomendar en conjunto con otras herramientas diagnósticas para valorar la respuesta al tratamiento en lo que viene siendo el cáncer metastásico. Y pues va a haber cambios mayores o menores del 25%. Estos cambios ya los vamos a tomar como significativos, porque si hay un cambio solamente del 5%, entonces
no estamos viendo que no hay una respuesta correcta al tratamiento, o incluso si es menor, pues que ya, si es mayor, ya estamos viendo que hay una respuesta correcta al tratamiento. Aquí les pongo los valores normales. Y pues en sujetos sanos el límite de esto es en 25. Luego tenemos la tiroglobulina. Lo encontramos en el cáncer de tiroides y se analiza mediante la sangre. El propósito de esta es evaluar la eficacia del tratamiento y ver si hay recidiva. La tiroglobulina es una proteína glucosilada que provee la matriz para la síntesis de hormonas tiroideas en los folículos tiroideos y es crítica para el almacenamiento hormonal dentro de la glándula. Y esta se va a elevar en los carcinomas de tiroides no tratados o metastásicos con histología papilar y folicular, y también cuando hay metástasis después de un tratamiento inicial. En cuanto a las enfermedades no oncológicas que se va a llegar a elevar, va a ser en el hipertiroidismo o se puede llegar a disminuir también en el hipotiroidismo. También la vamos a encontrar elevada en la tiroiditis subaguda y en algunos casos de algún adenoma benigno. Los rangos normales de esta van de 10 hasta 20 nanogramos por mililitro y unos niveles superiores los vamos a encontrar también en el último trimestre de gestación. Aquí les puse una tablita de los valores séricos de la tiroglobulina y qué tanto se eleva, es qué tan específica va a llegar a ser esta prueba. Y con los resultados presentes va a haber unos valores promedios de benignidad y malignidad. Nos presentaba la literatura que en promedio cuando estaba 74 o menos podríamos decir que se trataba de un carcinoma benigno, como lo mencioné anteriormente, o si ya lo encontrábamos muy elevado, como en rangos de 300, ya podríamos estar hablando de una neoplasia como tal. Y esto sería todo. Ok, muy bien, doctores. Aquí importante hacer la diferencia en que el carcinoma de tiroides tipo medular, la elevación es más del antígeno carcinoembrionario y de la calcitonina. Y la tiroglobulina, como lo mencionó la doctora Beltrán, es de las histologías papilar y folicular de tiroides, porque eso a veces les causa problema. Y lo otro es que es más un marcador de seguimiento, no como tal es diagnóstico, ni tampoco nos guía en sí el tratamiento. Lo otro que me faltó comentar es que en el CA 19.9 la doctora sí mencionó que se recomienda que se haga después de descomprimir la vía biliar. ¿Por qué? Porque si un paciente llega con un cáncer de páncreas, con un cáncer de vía biliar y está ictérico, está obstruido, el marcador CA 19.9 se va a elevar solo por la obstrucción. Por lo tanto, ya que se desobstruye con algún procedimiento como CEPRE, o algún procedimiento percutáneo o cirugía, el paciente posteriormente ya se puede tomar el marcador, el CA 19.9, y este ser confiable para considerarlo en cuanto al seguimiento y el pronóstico. Ok, pues buena exposición, doctores. Si no hay algún otro comentario, ¿alguien que quiera agregar algo más? Bueno, entonces, pues muchas gracias por su expo.